Creo que hay alguien por ahí que tiene que salir, ¿no? A ver. Tenemos por ahí... Sí, sí, por favor. La tartita. Feliz cumpleaños, feliz, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Y ahora, si quieres, Valeria, va a pasar un regalo que tenemos muy especial también. Así que... ¿Tome? No mire, no mire. Puedes Ya lo han dicho. tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, cuando tu mundo esté hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Bueno, pues esto es Mi para ti. paz en medio de la tormenta. Ábrelo si quieres, ábrelo. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aunque tu mundo esté hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz en medio de la tormenta. Se lo hemos puesto complicado, ¿eh? El Señor guiará tus pasos. En paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aunque tu mundo esté hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz en medio de la tormenta. Bueno, pues voy a explicar un poquito brevemente, aunque se ve qué es lo que es, ¿no? Pero este tríptico está pintado en acrílico con pan de oro y, bueno, lo difícil era pensar qué tema, porque es un reto cuando te enfrentas a un lienzo en blanco, ¿no? Pero teníamos claro que este debía ser el mensaje, porque, bueno, pues los cuadros de los laterales podemos ver que representan esas luchas diarias que tenemos cada uno de nosotros, esas complicaciones, esas tormentas que vienen cuando uno no lo espera, pero vemos que en el centro está Cristo, que Él siempre se acerca con su luz poderosa, siempre con paso firme, trayendo esa luz admirable, trayendo esa paz, esa calma. Y bueno, si podéis ver como algo anecdótico, curioso, aparecen 13 figuras, no que me haya equivocado, sino que esta figura de aquí representa la presencia del Señor, ¿no? Que siempre ha ido en todo momento con cada uno de ellos en la barca, ¿no? Y bueno, qué decir de Esteban, gracias por todo lo que haces, por tu corazón, por tu sencillez, por cómo Dios te usa, por esa sensibilidad, por ese acompañamiento, por cómo nos dirige, también cuando nos reconduce por ese sendero, ¿no? Gracias, Esteban, por todo lo que haces por cada uno de nosotros, por cada presentación de cada niño, por cada boda oficiada, por cada despedida.
En todo momento siempre has estado con cada uno de nosotros y no es algo que yo pueda decir personalmente. Si pasáramos el micro, yo creo que cualquiera de los que están ahí sentados podrían decir lo mismo. En todo momento siempre has estado con cada uno de nosotros, acompañándonos y siempre dando lo mejor de ti, siempre extendiendo el reino de Dios por delante. Uno más para Cristo importa. Siempre cada una de esas reuniones, cada uno de esos tiempos difíciles, has estado ahí dando lo mejor de ti y queríamos tener este pequeño detalle. Y gracias, Esteban, porque siempre vas con nosotros en cada una de esas luchas. Gracias, Esteban. Ahora nos hemos quedado sin palabras ya todos. Bueno, no sé si quieres decir algo. Si puedes. Que menuda encerrona me habéis formado. La verdad es que cuando he visto lo del vídeo, que no estaba en la escaleta, digo, ya me imaginaba algo. Digo, ya seguro habrá. Bueno, es un privilegio servir al Señor, es un privilegio servir a esta iglesia, es un privilegio envejecer con esa viejita también a mi lado, que disfrutamos también, es un privilegio tener también la familia que Dios me ha dado. Me siento muy afortunado, muy privilegiado y realmente es una bendición poder cumplir 60 años con gozo, con alegría, con el corazón sano y con la perspectiva, como decía Mari Carmen, de que efectivamente al final voy a cumplir la promesa de llegar a los 120 años, ¿no? Como sigamos así. Así que no sé el tiempo que me quedará trabajando. Siempre comento que ese número, cuando pusimos 40 aniversario, ya continuamos también avanzando en la cuenta atrás. Cuando llegue a 0, a 50 años, a 50, significará que será mi edad de jubilación oficial y de alguna manera para mí es muy importante también proyectar en lo que significará la transición. Damos gracias a Dios por lo que viene por delante, los jóvenes que hay en la iglesia, la gente que ha tomado el testigo y esto para mí será una satisfacción enorme, entender que la transición se hace bien y que las etapas se cierran bien para empezar otra nueva. Gracias, Iglesia, por vuestra paciencia, gracias por todo el cariño que de tanta forma me manifestáis. Me siento, como decía, muy privilegiado de poder servir a Comunidad de Amor Cristiano. 60 años, lo que tengo, desde los 24 años que empecé a pastorear y os prometo que no voy a durar mucho más tiempo. Así que tened paciencia, estamos en la recta final, pero lo importante es que cumplamos los objetivos de que el reino del Señor se siga extendiendo y que el nombre del Señor sea glorificado. Gracias, gracias, Iglesia. No te vayas. Porque ahora vamos a orar por él, ¿no? Vamos a orar por él. ¿Y quién mejor que pueda orar por él que su madre? La matriarca, Guadalupe. Sí, sí. Que te sientes tú que eres muy grande. Vamos a orar, Iglesia. Nos ponemos de pie para orar por el pastor. Y va a dirigir la oración Guadalupe. El sitio, la postura, a Dios no le importa, pero el Señor es un Dios de orden y le gusta que el lenguaje no verbal se una a las palabras que salgan del corazón. Como Él es tan alto, no podría empinarme, así que sentado como madre puedo estar sobre Él. Una vez más. No, como madre. No tanto, no. Nunca se ha puesto de rodillas. La que se ponía de rodillas era yo mientras él dormía. Ahora ha cambiado los papeles. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias hoy por la celebración de este hijo tuyo. Te damos muchas gracias un día más por la reunión de toda la iglesia, Señor, pendiente de él, reconociendo los dones que tú has puesto. Gracias, Señor, por las palabras que me diste un día, que bendecirían mi generación y mi renuevo, Señor. Gracias porque ya va por la 4ª generación, por sus hijos, por sus nietos, Señor. La niña con pocos meses ya está haciendo misión de país en país, aún en pañales. Gracias, Señor, por él, por las virtudes que tú pusiste. Oh Dios, no las comprendía. Aquel niño juguetón, aquel niño travieso, aquel niño inapetente para la comida. Pero tú lo sabías, ya lo tenías puesto. También lo sabía el enemigo que obstaculizaba su caminar. Pero gracias, Señor, porque no ha sido una herencia del ADN, sino que han sido virtudes las que tú has puesto sobre él.
Tú has puesto, oh Dios, humildad, tú has puesto sencillez, tú has puesto, oh Dios, sabiduría, pero has puesto también discernimiento para saber cuándo tú eras que yo lo llamaba, para decirte que sí. Y tú has puesto una persona que pueda obedecer lo que tú quieres. Gracias por esas virtudes que tú has puesto en él. Gracias por su seguimiento. Gracias por el cuello que le has puesto de su esposa ideal, Señor, porque una esposa idónea, Señor, son muchas soledades las que tendría que pasar si no se hubiera dedicado también a los pequeños del reino. Y ella lo ha hecho, Señor. Es la esposa idónea para que Él cumpla tu misión en los tiempos de soledad que por cumplir lo hace. Gracias, Señor, por este día. Yo te quiero presentar un día más a Él, oh Dios, para que tú le des doble porción de sabiduría, pero mucha fortaleza para lo que viene, oh Dios. Cuando llegue el momento de la tribulación, cuando llegue el momento de la persecución fuerte, que hasta ahora la ha tenido, pero no igual, oh Dios. Gracias por la cercanía con todos, pero en ese momento de la persecución, Señor, dale fuerza hasta que tú vengas a recogerlo, Señor. Gracias por el sitio que tú le tienes preparado. Y gracias, Señor, porque tú has puesto tus ojos en él y porque lo sigues poniendo ahora y siempre. Te doy gracias en el nombre de la comunidad, en el nombre de Jesús y para la gloria tuya de parte de él. A ti sea la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ya está, sí, ya te dejamos en paz. Muchas gracias, Esteban. Dime. Perdona que interrumpa este tiempo tan bonito, pero hay un coche aparcado en la cochera de aquí al lado y está estorbando. Por favor, que lo cambien. ¿Vale? La cochera justo que está aquí al lado. Por favor. Gracias. Bueno, ahora ya sí que me he perdido yo. Bueno, vamos a pasar a los niños. Venga, los niños para adelante. Qué alegría verlos con esa cara, con esa gana. Cada vez extendemos más la zona de los niños y los que vienen. Amén. Vamos a orar por los niños, como siempre. Ruth, te voy a pedir que puedas orar por ellos. Señor Jesús, te damos gracias por estas vidas, Señor, gracias por esta generación, Señor, que se está levantando. Y Padre, oramos que en esta mañana puedan recibir todo lo que tú tienes para ellos. Señor, bendice a cada una de las maestras y maestros, Señor, y que sobre todo puedan ser llenos de tu presencia y tu Espíritu Santo en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora voy a dar paso a Alejo, que también tiene una noticia muy importante para la iglesia. Así que, Alejo, te voy a pedir que pases, por favor. Buenos días, bendiciones. Quiero daros algunas cifras muy importantes. Y es que hay 8.000 millones de personas en el mundo. De esas 8.000 millones de personas en el mundo, 326.000 aproximadamente habitamos en Córdoba. Y de lo que estoy seguro es de que cada uno de nosotros, por favor, ponedme la imagen, cada uno de nosotros puede orar por alguien y juntos podemos orar por todos. Como sabéis, el año pasado llevamos a cabo la iniciativa Dale 5 a Jesús, donde pudimos estar orando como iglesia por 847 personas. Pero estoy seguro que este año vamos a poder llegar a las 1.000
personas. Es por eso, hermanos, hermanas, que quiero invitaros como iglesia y anunciaros que la semana que viene, desde el 17 de mayo y hasta el 21 de junio, estaremos retomando la iniciativa Dale 5 a Jesús. 5 personas, 5 minutos de oración por ellas durante 5 semanas. Y para ello quiero que hagamos algo muy rápido. Saca tu teléfono móvil, escanea este QR, vas a ir a nuestra página web donde hay un apartado dedicado a Dale 5 a Jesús. Vas a poder recordar qué es, cómo puedes estar orando, ideas de oración, pero sobre todo, muy importante, ese botón naranja que os aparece, registrar mi compromiso. Te invito a que puedas registrar por cuántas personas vamos a estar orando. Que el Señor nos ponga durante esta semana por cuántas personas vamos a estar orando. Solo tienes que poner tu nombre y el número de personas. Y os animo, os pido, os invito que como iglesia desde ya estemos orando por la campaña Dale 5 a Jesús. Por aquí puedo ver muy cerca algunos de los frutos del año pasado. Sabemos que hay personas que siguen en contacto con personas que se estuvo orando el año pasado y el crecimiento lo da el Señor. La semana que viene estaremos lanzando la campaña, así que ven preparado, preparada, estate atento y sobre todo te pido que estemos orando no solamente por esas 5 personas, sino por la campaña que vamos a estar llevando a cabo, y el domingo que viene estaremos compartiendo más información al respecto. Que el Señor os bendiga. Gracias, Alejo. No nos podemos perder el domingo que viene, va a ser muy importante, como sabéis. Ya la última vez tuvimos tantos frutos, pues queremos seguir viendo frutos. Bueno, vamos a pasar a los ujieres. Yo creo que no se me olvida nada con los nervios y con todo lo que ha habido. Perdona, Esteban, me he cargado hoy la escaleta, lo siento, pero tenía un buen propósito. Espero que me lo perdones. Así que, bueno, vamos a pasar a recoger la ofrenda y los diezmos. Y luego pues vamos a tener también al pastor, que no sé si después de los nervios podrá seguir predicando hoy. Así que bueno, el Señor tiene el control de todo. Amén. Así que bueno, voy a pedir a Juanma que pueda orar por la ofrenda y los diezmos y a Guido que pueda orar por la palabra. Nos ponemos de pie, por favor. Sí, Señor. Gracias, Dios mío, por este día, por lo bueno que eres, Señor, porque tú nos has traído aquí con bien, Señor, porque hemos podido alabar, glorificar tu nombre, Señor, exaltarte sobre todas las cosas, Señor. Y ahora queremos seguir dándote gloria y honra, Señor, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, Señor, para que tu reino siga extendiéndose, Señor, y siga creciendo, Padre. Y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este día y le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Gracias porque nos permite cada domingo venir a glorificarle, a darle gracias por todos los bienes recibidos, por lo bueno y por lo malo. Le pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que hoy su Santo Espíritu sea derramado sobre nuestro pastor Esteban y nos traiga palabra de bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe tu nombre. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe tu nombre. Oh, oh, Él venga, subirá la migración de los que anhelan tu belleza. Jesús regresa y hasta que Él venga sonará la melodía del clamor de tu iglesia. Jesús regresa.
Ese es nuestro propósito, Señor, que toda lengua y toda nación alaben y glorifiquen el nombre de Jesús. Señor, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Y hay un propósito y un plan tuyo, Señor. Y también lo tienes aquí en esta ciudad de Córdoba, Padre. Gracias, Señor, por esta iglesia, mi Dios. Gracias porque podemos mirar hacia arriba. Gracias, Señor, porque tú eres el centro de todo lo que somos y hacemos y pensamos, Señor. Y ahora, Señor, en esta mañana, una vez más, oramos, Señor, que tu palabra nos edifique, Señor, nos confronte, nos bendiga, Señor, y traiga alimento, Señor, a nuestro hogar, Padre. Pedimos, Señor, que ahora tú puedas tocar cada vida. Oramos de una manera muy especial por aquellas personas que nos visitan por primera vez, Señor. Oramos, Señor, que tu presencia caiga sobre ellos, Señor, sobre ellas. Pueden sentir, Señor, el abrazo del cielo, sentir tu amor, Señor, y sentir tu perdón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. María, ven para acá. Cuando veo a María ahora dirigiendo la alabanza ahí con cientos de personas delante, me acuerdo siempre de qué me acuerdo. Del bautismo. El bautismo que le costaba trabajo decir 2 palabras en público. Y ahora el Señor le ha dado la fuerza, la firmeza, la capacidad de ponerse delante de una multitud de personas para alabar y glorificar al Señor. O incluso delante de personas también para proclamar su nombre en mitad de la calle y evangelizar. Esto es lo que hace Dios y nos alegra mucho verte a mí crecer y avanzar en el Señor. Gloria a Dios. Qué bien, pues nada más, no quiero alargar mucho el tiempo. Obviamente tengo que gestionar a mis emociones ahí por dentro. Ha sido un tiempo muy, muy especial. Algunos no lo sabéis, pero de las personas que salían al frente en la diapositiva, aparte de la iglesia, pues era el equipo de Ferede, allí en Madrid, y luego pues el equipo, parte del equipo de Aperfosa, porque lógicamente pues están también dispersos por diferentes sitios. Así que pues obviamente ha sido un momento también muy especial y muy significativo por todo lo que significa el trabajo del día a día y durante la semana. Precisamente orar mucho por el tema ahora de Ferede. Estamos ahí con una avalancha de situaciones, algunos por los medios de comunicación y las redes sociales habéis visto lo que ha significado, la cantidad de situaciones que se van dando, comentarios, críticas, desde mi perspectiva también, en muchos casos fuera de ningún tipo, sin base ninguna. En otros casos, pues el resultado también de actuaciones de alguna persona que obviamente pues siempre tenemos que mirar hacia adentro y ser también pues humildes y reconocer que hay situaciones que realmente pues no ayudamos mucho. Pero en líneas generales, ver que después de esa reunión que hubo en el estadio del Atlético de Madrid, donde más de 35.000 o 40.000 personas se reunieron, pues esto lógicamente ha significado en muchísimos aspectos para mucha gente una noticia de que la Iglesia Evangélica es una iglesia fuerte, con presencia en todo el país. Algunos se ponen nerviosos, pero da igual, no porque sea la Iglesia Evangélica, sino porque en definitiva hay muchos que luchan contra todo lo que sea espiritual o religioso. Y para nosotros lo importante no es lo que digan los demás, la opinión de las personas no nos valida lo que diga Jesús de nosotros, y queremos seguir siempre fieles al Señor, coherentes con lo que pensamos y disfrutar de la presencia del Señor. Y saber que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, que en este tiempo donde está habiendo un resurgir especial de la espiritualidad, donde mucha gente está buscando del Señor, pues es normal que el diablo también no se sienta cómodo y quiera también reaccionar de mucha manera. Así que no os preocupéis, conforme mayor sea el desarrollo de la obra de Dios, pues mayor ataque van a haber, más gente también va a ponerse enfrente, pero no nos importa ese tipo de opinión, no importa que seamos fieles delante del Señor y poder cumplir también su palabra. Así que yo estoy seguro de que lo peor de comentario, de crítica, vendrá, porque lo mejor del Señor viene por delante y mucha gente conocerá que el nombre del Señor sigue siendo poderoso, que sigue trayendo salvación, que sigue habiendo transformación en vida y gente que salen de las tinieblas a la luz. Y eso va a provocar mucho enfado al diablo. Y queremos que se enfade y mucho, para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Muy bien, pues quiero compartir una palabra con vosotros. Al escuchar a Miguel el domingo pasado, precisamente con el tema tan bonito de la misión en el trabajo, y ver y darnos cuenta, una vez más, el énfasis que desarrollamos es que la espiritualidad no tiene que ver con lo que se hace de puertas para adentro. No podemos caer en trampas que quizás se hayan desarrollado en otros niveles, en otros ámbitos, donde
parece como que lo sagrado es lo que ocurre en la iglesia, en el interior de la iglesia, considerando la iglesia como las paredes o el templo. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que la iglesia no es un templo, la iglesia somos nosotros, hombres y mujeres redimidos por Jesús, y nosotros, cada uno de nosotros, somos el templo del Señor. Por lo tanto, la importancia no está solamente en lo que ocurre el domingo, que es importante, sino también lo que ocurre de puertas para afuera durante toda la semana, 24 horas al día. El trabajo es fundamental, pero también en el testimonio que demos nosotros. Hay una palabra que se ha ido predicando de forma recurrente en la iglesia cada cierto tiempo, y cuando escuchaba a Miguel, digo, pues creo que es bueno y pertinente continuar con esta línea y predicar sobre esta palabra. Luego me di cuenta que la última vez que la prediqué fue hace 11 años. Así que son de las palabras que creo que forjan el carácter, que ayuda también a que realmente nos enfoquemos en esa transformación necesaria interna, mirar en direcciones que no suele ser habitual, para que realmente Dios pueda también seguir trabajando en nosotros. Pon por favor adelante el título, Fieles en las cosas naturales. Repite conmigo, Fieles en las cosas naturales. Y fíjate el subtítulo que dice, lo que haces cuando nadie te ve determina lo que Dios hará cuando todos te vean. Y esto realmente es el objetivo también de esta palabra y de esta predicación. ¿Os dais cuenta que vivimos en medio de una generación fascinada por todo lo que sea visible? Redes sociales, plataformas, influencias, reconocimientos, títulos, ministerios. Y es interesante que Dios no trabaja desde lo público, sino desde lo privado, desde lo interno. Y Él mira la fidelidad individual antes que la fama, antes que lo que es el reconocimiento de las demás personas. Vamos a ver después la historia de David y Goliat. Y muchos quieren matar a su Goliat sin desarrollar los procesos que contribuyen en su vida a poder alcanzar ese objetivo. Quieren matar su Goliat sin cuidar sus ovejas, sin ser responsable en la misión que se le ha encomendado. Muchos quieren púlpito, pero no quieren responsabilidad. Muchos quieren autoridad espiritual, pero todavía no saben gobernar su carácter, su agenda, o su casa, o sus relaciones. Y estamos desarrollando una vida espiritual artificial, porque vamos a ver realmente cómo nuestra espiritualidad es lo primero que se prueba por medio de la fidelidad natural. Porque el reino de Dios, y especialmente nuestro carácter, no se construye con grandes momentos espirituales o con grandes eventos o con grandes situaciones que de alguna manera pueden ser llamativas, sino en esos actos de obediencia diaria y personal que realmente evidencia un carácter y una forja en nuestra vida. En primer lugar, quiero pasar a este punto que es llamados a reinar. Llamados a reinar. El pasaje de Romanos 5:17 dice que aquellos a los que Dios hace justo reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo. Es decir, hemos sido hechos justos por la sangre de Jesús, y ahora también el Señor nos habla de que reinaremos. Otro pasaje como Apocalipsis, Timoteo también manifiesta una realidad de que en algún momento reinaremos juntamente con Cristo. O pensáis que en el cielo va a ser algo tan aburrido como estar sentado en una nube con una arpita y ahí toda la eternidad. Yo digo que eso más que el cielo es el infierno, ¿no? Vaya aburrimiento. La verdad es que estaremos también trabajando, estaremos también desarrollando acciones como precisamente lo que significa desarrollar autoridad y gobierno. Ahora, ¿cuál es el asunto? Algunos quieren alcanzar ese nivel de gobierno, pero sin antes haber pasado por precisamente los procesos y la forja del carácter en su vida. Aquí la palabra reinar en el griego es basileon, y esta palabra es utilizada una y otra vez en la palabra. Significa o determina lo que es el ejercicio, el dominio, la administración, es gobierno con autoridad. Y esto es lo que hace Jesús. Para nosotros, el reinado, de nuestra perspectiva contemporánea, actual, pues el rey actual de la monarquía parlamentaria, pues tiene poco peso de autoridad. Es el máximo exponente del Estado, pero de alguna manera sabemos que quien gobierna es el poder ejecutivo. Pero en el sentido bíblico, el rey era el que gobernaba, era el que ejecutaba y era también el que dirigía. Y de alguna manera Dios quiere que podamos también desarrollar ese gobierno en diferentes áreas. Hay un orden de Dios en nuestra vida para desarrollar ese gobierno. Si estáis tomando apuntes, en primer lugar, es gobernar nuestro espíritu. Gobernar nuestro espíritu. La Biblia dice
que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La Biblia habla precisamente de que no es tan importante lo que se consigue, sino el carácter que es la herramienta con la que se consigue los resultados. Hay personas que conquistan empresas, pero no conquistan su mal genio. Hay personas que conquistan redes sociales y tienen miles y cientos de miles de seguidores, pero no son capaces de controlar su ansiedad, por ejemplo. Hay personas que conquistan títulos, pero no son capaces de conquistar y de aplacar la amargura en su corazón. Por eso Dios dice, antes de darte una ciudad, aprende a gobernarte. Gobernar el espíritu, en segundo lugar, gobernar el alma, la mente, las emociones, la voluntad, porque hay cristianos que aman a Dios y creo que todos los que estamos aquí amamos a Dios, ¿sí o no? Amén, amamos al Señor. Pero es verdad que muchas veces nos damos cuenta como que somos dirigidos por nuestros impulsos, por el estado anímico, por las susceptibilidades o por las emociones desordenadas. De manera que hoy podemos sentir como que queremos conquistar el mundo, que queremos predicar el nombre del Señor en cualquier lugar y al día siguiente nos salimos hasta del WhatsApp de la iglesia, ¿no? Es decir, son esos altibajos permanentes que estamos desarrollando que evidencian, obviamente, que necesitamos también ese control interior. En tercer lugar, gobernar nuestro cuerpo. Es importante. Somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu. Y es importante también saber controlar nuestros cuerpos. Controlar también aspectos como la pereza. Hemos hablado de la procrastinación. Lo importante es que también gobernar eso y no dejarlo para mañana todas las cosas. Gobernar el desorden. Gobernar la falta de constancia. Es interesante que hay personas que pueden vencer, orar y reprender demonios, pero no son capaces de vencer al despertador por la mañana. Y le cuesta trabajo despegarse de las sábanas. Y en cuarto lugar, gobernar también nuestra casa. Dice la palabra de Dios que si alguno no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y hay veces que se intenta puentear esto. Y por desgracia, a mí ya hace muchos años que ya me dejó de llamar la atención los nombres y renombres de ministerios conocidos. Miro su hogar, miro su casa, miro también su carácter, miro los detalles pequeños que de alguna manera a mí me pueden impresionar y querer también emularles. Porque Dios no llama madurez a impresionar desde una plataforma. Dios llama madurez a ser íntegro, aun cuando nadie te aplauda, aun cuando nadie valore tu trabajo, aun cuando nadie sepa lo que estás haciendo y que te mantenga constante porque el Señor te ha dirigido en este sentido. En segundo lugar, vamos a ver la historia de David. David, que fue el rey que primero, antes de ser rey, ¿qué fue? Pastor. ¿A cuánto le entusiasma el personaje de David? Yo estoy seguro que cuando llegue al cielo, uno de los primeros personajes con los que quiero hablar con él durante un buen tiempo va a ser David. Y después os lo dejo a vosotros, ¿no? Pero primero la entrevista. Es interesante David porque un hombre que pasó de ser desconocido por completo a ser lo que fue toda una referencia bíblica a lo largo de siglos y milenios. Vamos a ir a la palabra en 1 Samuel, capítulo 16, desde el 11 al 13. Y no pierda Samuel, porque vamos a ver también algunos pasajes después. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, y se encuentra en ese contexto en el que el profeta Samuel va a hablar con Isaí, el papá de David, de todos sus hermanos, y entonces él tenía la encomienda de parte de Dios de ungir al que iba a ser rey de Israel en lugar de Saúl. Y entonces, ahí en ese contexto, versículo 10, y dice que hizo luego pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. ¿Qué estaba haciendo? Apacentando las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar
era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces el Señor le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el Espíritu del Señor y se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Es interesante que David estaba en una ciudad que nosotros la conocemos ahora por la palabra, pero era una ciudad pequeñita, Belén. Era una ciudad pequeña incluso en los tiempos de Jesús. Y aquí, sin embargo, fue toda una escuela que forjó el carácter de David y que luego le llevó a ser lo que fue. Es interesante que cuando Samuel reúne a Isaí para ver quién de sus hijos se iba a ungir rey, pues David no estaba ni siquiera en la reunión, no había sido convocado a esa reunión, no le podían considerar para nada positivo, para nada importante o relevante, pero sin embargo, él no estaba en ese momento ni predicando, ni llevando la alabanza, ni de alguna forma desarrollando influencia en las redes sociales. Él estaba pastoreando las ovejas. Y no sublimines el trabajo pastoral, porque estamos hablando de ovejas que de alguna forma huelen mal, cansan, es un trabajo tedioso y sin embargo en ese contexto estaba David trabajando. Y esto rompe de alguna forma nuestra mentalidad moderna, porque parece que como no hagamos cosas relevantes, cosas que la gente conozca, cosas que la gente valore, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. Y estamos desarrollando principios de este mundo a la vida cristiana pensando que de esta manera vamos a conseguir los resultados de la palabra. Pero no es así. La fidelidad es algo que se forja, algo que se desarrolla y no se desarrolla en los momentos llamativos, sino en el día a día, en la individualidad, en ese lugar secreto, en ese trabajo constante, en esa forma íntegra de saber vivir el día al día. Un pasaje que de alguna manera rompe los esquemas se encuentra en 1 Corintios 15:46, que dice que lo natural es lo primero. Lo natural es lo primero. Dice, no es primero lo espiritual, sino lo natural. Y esto para muchos es algo revolucionario, porque parece como que si no le damos importancia muchísimo mayor a lo espiritual que lo natural, dejamos de ser fieles para el Señor. Y realmente lo que nos dice la Escritura es que primero fue creado el cuerpo natural y después fue creado el espiritual. Por lo tanto, lo primero ha de ser el sustento, la forja, el cimiento que de alguna manera sostenga también lo siguiente. Durante ciertas épocas de la cristiandad se enfocó tanto en la espiritualidad que de alguna manera la gente se abandonaba en su cuerpo. Ahora estamos en el tiempo de lo contrario. Ahora el cuerpo se desarrolla mucho y hay montones de gimnasios y no paran de poner gym por todas partes porque de alguna manera es el reflejo de la mentalidad moderna. Pero la cuestión en este sentido, nosotros hemos de entender que según la palabra, primero es lo natural. Repite conmigo, primero es lo natural y de segundo lo espiritual. Así que lo que está manifestando en este sentido la palabra es que no podemos saltarnos lo natural para aparentar espiritualidad. No tengo tiempo para mi familia porque estoy muy ocupado en el ministerio. Y tu primer ministerio es la familia. No puedo ayudar en casa porque estoy ayunando. Y entonces de alguna manera me evado de cuestiones que también es parte natural, el lavar los platos, el sacar la basura, el fregar o hacer las camas, es parte natural de lo que es la vida del hombre y de la mujer en la casa y se requiere también desarrollar esa fidelidad y no justificarlo con cuestiones aparentemente espirituales. Dios nunca usa lo espiritual para justificar una irresponsabilidad natural. Y por desgracia me he encontrado a lo largo del ministerio en muchos lugares situaciones horribles donde las personas justificaban sus meteduras de pata y su irresponsabilidad en cuestiones aparentemente espirituales. Y lo que estaban era, de alguna manera, avergonzando el Evangelio y el nombre del Señor Jesucristo. Dios no usa lo espiritual para justificar una irresponsabilidad natural. Primero lo natural y después lo espiritual. Te pregunto, cuando Jesús quería revelar una enseñanza importante, cuando quería desarrollar unas verdades profundas,
cuando hacía que lo que era imposible de comprender ni para los escribas ni para los fariseos, y lo entendían los más pequeños y débiles, ¿qué ejemplo utilizaba? Naturales. Hablaba de la semilla, hablaba, por ejemplo, de los pescadores, hablaba de las monedas, hablaba de las puertas, hablaba de la viña. Hablaba de cosas naturales, porque en lo natural, Dios, que al final es el creador, Él esconde también, hay verdades profundas para que por medio de las cosas naturales se pueda reflejar la profundidad de la gloria y del conocimiento del Señor. Por eso es importante también entender que si una persona no entiende la importancia de la fidelidad o del compromiso o de la responsabilidad o del orden, en definitiva no puede comprender verdades y profundidades espirituales. En tercer lugar, la fidelidad de David en lo pequeño. Vamos de nuevo a 1 Samuel, pero ahora al capítulo 17. Y ese es el famoso capítulo donde David mata a Goliat. Pero en el versículo 34, ¿recordáis? Antes de enfrentarse a Goliat, estaba David con el deseo de alguna manera de ir corriendo, pero como que lo quieren armar de armadura de Saúl, como que le quieren dar cosas que él no sabía manejar, como que querían de alguna forma prepararlo y capacitarlo para enfrentarse a ese gigante enorme. Y entonces la respuesta de David, su currículum, él manifiesta su currículum y dice, mira, no puedo llevar la armadura, pero de alguna manera yo me voy a enfrentar a este gigante Goliat, no porque haya tenido un subidón de adolescente, no porque de repente se me haya venido arriba, sino porque de alguna manera, dice aquí la Escritura, versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero del rebaño, salía yo tras él, lo hería y lo arrancaba de la boca. Y si me atacaba, le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. ¡Oh! La quijada del león, descoyuntarla para matarlo. Esas son las pequeñas cosas de David. Y decía, ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y el versículo 37, el Señor, añadió David, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, Él también me librará de las manos de estos filisteos. Así que cuando te enfrentas a tus gigantes particulares, como no tengas un currículum previo de enfrentamiento a este tipo de cuestiones, obviamente te encontrarás desprotegido y desprotegida. Te encontrarás sin capacidad de enfrentarte a esos gigantes. Hay momentos que desarrollamos una manera de pensar espiritualista que no espiritual, en el que pensamos en el Señor lo puedo todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pensamos que aplicando el versículo bíblico, pero sin haber sido responsable en esa forja de la fidelidad, del carácter, de estar también a los pies del Señor, haciendo lo que el Señor nos ha mandado en el día a día, luego cuando llegue el momento, Dios se va a sentir con la responsabilidad de respaldarnos pase lo que pase. Y no es cierto. Cuando somos irresponsables, de alguna manera Dios no se tiene por qué sentir comprometido con nuestra vida. Es interesante que David se enfrenta al león y al oso cuando estaba pastoreando las ovejas. Y esa es la cuestión. Las ovejas no eran espirituales, eran ovejas de verdad. Eran sucias, eran ovejas pesadas, eran ovejas problemáticas, como algunos de los grupos de WhatsApp en el que tú estás metido, ¿no? Es decir, hay veces que nos encontramos situaciones que estamos enfrentando realmente complicadas y dolorosas, pero si no somos capaces de ese tipo de batallitas pequeñas diarias, después no esperes que puedas de alguna forma enfrentarte al Goliat que te va a tocar. Te va a tocar. No soy profeta, es la realidad de una vida llena de injusticia, de pecado y de dolor.
y que vivimos continuamente situaciones inmerecidas o merecidas, pero que son retos de los gigantes que se levantan con nosotros. En el Señor nos levantaremos, en el Señor confiaremos, el Señor es todopoderoso. Pero Dios nos llama a una visión espiritualista, sino a una visión profundamente espiritual, en la que seamos responsables delante del Señor y día tras día manifestemos nuestra fidelidad en lo que Dios nos ha puesto, para que cuando llegue el momento de Goliat no le tengamos miedo y sepamos vencer y ver la victoria del Señor. Amén. La respuesta de David fue: Saúl, tu siervo, cuidaba las ovejas. Es interesante que la palabra cuidar viene de la palabra hebrea que tiene que ver también con pastoreo. Es pastorear, es alimentar, es proteger con una atención constante. Es decir, ¿por qué tuvo ese celo santo David cuando Goliat se estaba metiendo contra los escuadrones del pueblo de Israel? Porque tenía ya también desarrollado su corazón pastoral. Cuando tú tienes capacidad de pensar en tu célula, en tu discípulo, en las personas también que le está dando enseñanza, que le está evangelizando, que le da continuidad, pues entonces eso es la fidelidad en lo pequeño. Y cuando llegue el momento, claro que sí, que tu corazón se enardecerá y sentirás también que no puede permitir que nadie se burle del Señor, y te levantarás y te pondrás en medio. Pero si no lo has desarrollado previamente, entonces simplemente estarás haciendo una postura religiosa, una acción concreta, pensando que eso será suficiente. Pero nosotros estamos llamados a vigilar, a cuidar, a alimentar, pastorear rebaño. Y gracias a Dios por las células, donde realmente cada semana 35 células están desarrollando esta labor, hombres y mujeres evangelizando, hombres y mujeres trayendo a los pies del Señor a vidas que realmente pueden encontrar la esperanza solamente en Jesús. ¿Por qué no le damos un aplauso también a todas las células y a todos aquellos que semanalmente trabajan? A algunos les es más fácil decir: no, yo no me siento con ganas de ir a la célula. Bueno, pues ya está. Pero cuando eso se repite una semana y otra, pues lógicamente se desarrolla también un estilo. No, es que yo hoy domingo no, voy a quedarme en la casa. Vale, esto no es prescriptivo. Aquí no es como la misa católica, que de alguna manera se prescribe que tenga que también asistir. Pero se apela a la responsabilidad, se apela a la madurez, se apela a desarrollar ese carácter cristiano. Se apela a que realmente puedas entender que si tú quieres para tu hijo también una vida cristiana, tienes que también saber invertir. Porque cuando llega la adolescencia, si tu hijo no está enganchado también en la vida de la iglesia, después es muy complicado. Y podremos también, y lo hacemos, y gracias a Dios se ora y Dios tiene su misericordia. Pero es nuestra responsabilidad generar un estilo de vida que se transmita como un legado a nuestras siguientes generaciones, y que nuestros hijos e hijas aprendan a valorar y amar la iglesia del Señor. Aquí vamos de nuevo a 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 17 al 22. Dice que dijo Isaí a David, su hijo: toma pues, eso es un poquito antes de lo que hemos leído, ¿verdad? Antes de lo de Goliat, antes de enfrentarse a Goliat. El padre de David le da una encomienda a su hijo, le manda un recado, le dice: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes. Llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Estos 10 quesos de leche lo llevará al jefe de los 1000. Fíjate si tus hermanos están bien y trae algo de ellos como prenda. Mientras tanto, Saúl y todos los hermanos de David y todos los de Israel estaban en el valle de Ela en armas contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, repite conmigo, de mañana. Dejó las ovejas al cuidado de un guarda y se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba las provisiones y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó a sus hermanos cómo estaban. Es interesante porque aquí vemos algunos principios que quizás podemos profundizar más allá de una lectura superficial del texto. Ahora, imaginaros, meteros en situación. Estábamos hablando de que no era un campamento de los Boy Scouts, era un campamento militar. Ahí estaban enfrente los filisteos y sobre todo Goliat.
Ahí había una situación de tensión, que sabía que en algún momento los filisteos podían salir corriendo e invadir y conquistar también a Israel. Esa tensión se generaba también en movimiento de tropas para un sitio y para otro. En medio de toda esta situación, ahí se manifiesta características del carácter de David, que fueron relevantes para después enfrentarse a su Goliat. En primer lugar, hemos visto que se levantaba de mañana. ¿Y eso habla de qué? De diligencia. Diligencia. Hay veces que escuchas personas, no, es que no tengo tiempo. Claro, si te lo ocupa todo el tiempo en el ocio, no vas a tener tiempo nunca para lo relevante. Y lo más relevante en esta vida son las cosas que tienen el eco en la eternidad. David deja a las ovejas encargadas al cuidado de otro. Es decir, en medio de todo ese barullo, en medio de la adrenalina, en medio de todo lo que estamos viendo, dice que David coge y en vez de salir corriendo y de alguna manera ese ardor guerrero que le entró, dejarse llevar, él sin embargo dejó al cuidado de otro las ovejas previamente, y después dice que el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaba grito de guerra. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones. Es decir, lo que le había dado el padre, en vez de llevarlo corriendo, dejarlo perdido, él lo dejó encargado a alguien. Y ahí también muestra prioridad. Diligencia, responsabilidad y prioridad. Y todo eso antes de enfrentarse a Goliat. Porque el verdadero héroe espiritual ya había sido formado en el interior de David, aun cuando luego el mundo, no solamente en ese momento, sino miles de años después, siguen descubriendo ese héroe David. Por eso necesitamos también aplicarlo a nuestra vida. Y no podemos pensar, bueno, cuando yo tengo un ministerio relevante, entonces voy a servir al Señor mejor. Porque el reino de Dios funciona totalmente al contrario. Dios observa cómo tú trabajas. Dios observa cómo respondes. Dios observa cómo llegas a tiempo o se desarrolla también impuntualidad permanente. Dios observa también cómo trata a tu familia. De nada sirve también venir aquí a la iglesia y abrazar a la gente y sentirnos también que somos el más cool de la iglesia y luego, sin embargo, maltratar a la familia o ignorarla. Dios también se preocupa de cómo manejas el dinero. Enseñamos siempre el tema. El dinero no es importante para Dios. Para Dios es importante como tú y como yo lo manejamos, porque eso evidencia nuestra prioridad, lo que realmente para nosotros es importante. No, es que para mí Dios es lo más importante, pero soy capaz de gastarme cualquier dinero en una comida, en una fiesta o una cuestión lúdica, que tengo también mi derecho, pero soy incapaz también de aportar al desarrollo de la obra del Señor. ¿Cómo manejo mi dinero? Soy capaz de comprarme una compra compulsiva y dejar a la familia sin los recursos necesarios para llegar a final del mes. ¿O cómo sirves cuando nadie te felicita, cuando nadie está a tu alrededor para valorar y manifestar lo importante de lo que estás haciendo? Avanzo. En cuarto lugar, Goliat no se vence en el campo, se vence en el proceso. Apunta eso por ahí. Goliat no se vence en el campo de batalla, se vence en el proceso. David, hemos visto que no improvisó valentía, él la desarrolló en lo oculto. El león y el oso, decía David, como que fueron batallas pequeñitas para él, menuda batalla y menuda guerra se enfrentó. Pero era el entrenamiento divino para lo que venía a continuación. Y esto es precisamente lo que insistimos. Muchos quieren autoridad pública, sin procesos privados. Y especialmente en este tiempo, y hablo ahora muy particularmente a las nuevas generaciones, en un tiempo donde es muy fácil echar la responsabilidad sobre otro, en un tiempo en donde cualquier cosita que me hagan, me siento molesto, me repliego y me voy, es difícil forjar el carácter. Es fácil escuchar la voz de las personas que regalan tu oído y te dicen lo que tú quieres escuchar. Es difícil escuchar la voz de las personas que te aman, que te confrontan y que te desgastan para que se forje en ti el carácter de Cristo. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? Igual también que el matrimonio. El matrimonio no se rompe en un día. Esto no es como decía Rocío Jurado, y se nos acabó el amor, ¿no? No.
un proceso diario que se va acumulando, que se va desgastando en pequeñas negligencias, pequeños descuidos. Igual también la fe. Una persona no se va del Señor de un día para otro. Es un proceso donde no ha ejercitado precisamente ese carácter, donde no ha desarrollado su vida espiritual, donde ha empezado a desarrollar concesiones al pecado y empieza también a permitir cosas. Esto no es malo, no, yo tengo control, no, yo domino, no, yo soy maduro. Y al final dejamos que la vida de pecado venga en nosotros. Un ejemplo de esto que estoy hablando de David también lo podemos encontrar en Jesús y en lo que llaman algunos los años silenciosos. Porque, ¿cuántos años estuvo Jesús aquí en su periodo terrenal? ¿Quién lo recuerda? 33 años aproximadamente, algunos hablan de 34 o 33 años. De esos 33 años, ¿cuántos días se registran en la Biblia? Fijaros que básicamente todos los evangelios se remiten a los 3 años de ministerio de Jesús. Se cuenta algo de su inicio, de su nacimiento, y lo que de alguna manera nos hace ver es que desde que nace hasta que empieza su ministerio pasaron 30 años. Y solamente hay una ventanita, a los 12 aproximadamente, cuando se encuentra en el templo Jesús, pero no se dice absolutamente nada más de Jesús. Capítulo 2, versículo 52 de Lucas, dice que entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Su madre, María, guardaba todo esto en su corazón. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. ¿Qué hacía Jesús? Un desarrollo progresivo. ¿Qué hacía Jesús? Una maduración continua. ¿Qué hacía Jesús? Un avance constante. Jesús no hacía otra cosa diferente a la que hacía cualquier niño en su desarrollo. Obedecer a sus padres, trabajar, ayudar, servir en la casa, recoger las virutas, desarrollar una acción de largo periodo de tiempo, donde yo me imagino que en algún momento alguien, Zacarías o alguno que sabían también lo que iba a pasar con Jesús, podía venir y decir, oye, que Jesús está llamado a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, que esto que está haciendo de barrer la viruta no lo puede hacer. Y sin embargo Jesús decir todo lo contrario, para desarrollar grandes cosas tengo que ser fiel en lo poco, porque si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Y en ese momento de silencio, en ese momento en lo que parece como que no hay nadie que te observa, esos son los momentos valiosos de Dios para tu vida. Hay algunos exégetas que comentan, esto lo compartí en alguna ocasión, que por qué empezó Jesús a los 30 años. Algunos decían que era la edad de alguna forma de referencia para ya ser considerado como un rabí. Pero también otros consideran que había un aspecto importante. Sabéis que en la Biblia de repente deja de nombrarse a José, el padre putativo de Jesús. Es la palabra que se utiliza. ¿Sabéis el tema este, no? ¿De dónde viene la palabra Pepe y José? Los José y los Pepe. Porque se hablaba de José y entre paréntesis, padre putativo de Jesús. Padre putativo, como era muy largo, Pepe. José Pepe, José Pepe. Al final los Pepe son José. No es broma, es así, ¿no? De repente José desaparece de escena. No está. Entonces, algunos consideran que si Jesús hubiera dejado su familia, porque la Biblia habla de María y otros hermanos de Jesús, si hubiera dejado la familia a la intemperie, sin cuidado y sin responsabilidad, no hubiera tenido jamás la autoridad como rabí en medio de su pueblo. Y seguramente tuvo que esperar a que su segundo hermano asumiera la responsabilidad para entonces él dedicarse ya al ministerio. Esto es una especulación, pero tiene mucho peso también en este sentido. El testimonio que el mundo entiende no es nuestro momento álgido, nuestro encuentro especial con el Señor. Lo que entiende este mundo es precisamente el carácter, el comportamiento, lo que hacemos, nuestras acciones. Esto es lo que es precisamente el evangelio poderoso para muchas personas. Ellos entienden de responsabilidad, entienden si somos honestos, si somos puntuales, si somos íntegros, si somos humildes, si hacemos bien el trabajo.
Por eso el apóstol Pedro decía en capítulo 2, versículo 12, oye, mantened vuestra buena manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Así que no te preocupes si el mundo nos critica, nos va a criticar. Y como decía al principio, más todavía. Lo que nos importa es si realmente nuestra vida está siendo un testimonio coherente. Eso es realmente lo que el mundo necesita saber. Y necesitamos también manifestarlo en las pequeñas cosas, en las cosas que quizás no sean relevantes o importantes para ti. ¿Cómo respondemos los correos electrónicos? ¿Cómo pagamos las deudas? O si la pagamos. Es impresionante, algunas personas que tienen deuda y deciden no pagarla y punto, y se quedan tan tranquilos y tan tranquilas. Para mí sería imposible. La conciencia me estaría ahí redarguyendo. ¿Cómo tratamos a las personas que en algún momento determinado nos están sirviendo? ¿Cómo tratamos si vamos a un restaurante, al camarero? ¿Cómo tratamos aquí cuando entramos a los que nos sirven como los sugieres? ¿Cómo tratamos a la persona que en algún momento determinado están revelando o nos están dando la posibilidad de revelar nuestro carácter? Y quiero acabar aquí, porque más adelante seguiré compartiendo sobre esos 3 principios que son fundamentales de Lucas capítulo 16, 1 al 12, donde se manifiesta la importancia de ser fiel en lo poco para que Dios te ponga en lo mucho. Nuestra iglesia se llama Comunidad de Amor Cristiano y refleja el amor de Cristo, pero la comunidad que es algo interno, pero que también proyectamos hacia afuera. El mundo no le va a impresionar los cultos que tengamos, ni siquiera que llenemos un estadio. El Atlético de Madrid llena más gente al domingo siguiente que 35.000 o 40.000 y un solo equipo. No le impresiona que tengamos una alabanza aquí que puede tocar el cielo, porque hay equipos, grupos musicales que realmente desarrollan un impacto sensitivo en la gente y arrastran cientos de miles. Hace poco Shakira reunió a 2,5 millones de personas ahí en Brasil. El mundo no se impresiona con cosas así, pero vidas transformadas por el Señor, vidas que glorifiquen a Dios, vida que evidencie en el día a día un carácter cristiano, una vida que pueda entender que nuestro Belén particular son las cosas que Dios usa para desarrollar esos procesos de cambio, de transformación. Eso realmente va a hacer que el mundo pueda glorificar el nombre del Señor. Por eso, en este tiempo, más que nunca, desarrollemos una espiritualidad integral, coherente. Hay algunos hermanos que están hablando del cielo todo el tiempo, pero luego nadie quiere trabajar en ningún trabajo con él o con ella por su irresponsabilidad. Hay hermanos que de alguna manera pueden ser capaces de ayunar durante tiempo, pero después cualquier trabajito que se le encargue en la vida de la iglesia es como que no está a su nivel. Y entonces manifiesta detrás de esa espiritualidad un profundo orgullo. Nuestro llamado es a servir. Cuanto más sirvamos, más valiosos somos para el Señor. Que ese servicio contribuya a la forja del carácter. Que el mundo glorifique el nombre del Señor. Y que nos importe poco si nos ven o nos aplauden o nos respaldan. Lo que nos importa es lo que Jesús opina de nosotros. Y el Dios que te ve en lo oculto es el Dios que te recompensará también en lo público. Lo que haces cuando nadie te ve determina lo que Dios hará cuando todos te vean. Y sé que esta predicación no es de las predicaciones que te ponen el vello de punta. Obviamente no es lo que se pretende. Pero sí espero que lo puedas meditar en tu corazón y reflexionar en esta semana en las células y que sigamos contribuyendo a un cambio y una transformación para que, aun cuando el mundo se quiera burlar del Evangelio, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen al Dios de los cielos. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él, de su gloria, de su propósito. Y nosotros somos esa ventana del cielo a un mundo
que no cree en Él y que por nuestras acciones podrán glorificar el nombre del Señor. ¿Eres David? ¿Te enfrentarás o te estás enfrentando a tu Goliat particular? No pierdas la esperanza. El Señor está con nosotros. Y en medio de nuestra debilidad, Dios permitirá que nos enfrentemos a nuestros leones, osos o fieras particulares, esa batalla pequeñita, para que en llegado el momento podamos levantarnos con fuerza, empoderados, con determinación, diciendo: Señor, ningún incircunciso se va a burlar de los escuadrones del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús nos levantaremos y seremos investidos de poder, de gloria del Señor, para ser más efectivos en nuestra misión, en nuestro trabajo. Pero todo depende de que tengamos esa solidez en nuestro carácter, para que de esta manera la espiritualidad sea genuina y entonces el mundo no tenga nada que avergonzarnos, sino todo lo contrario, que el nombre del Señor sea glorificado. Amén y amén. Ponte de pie, por favor. No voy a hacer llamado. Quiero que cierres tus ojos en este momento. Vamos a hacer una oración. Y si Dios te ha hablado, cierra tus ojos y pon tu mano en el pecho. De una manera sencilla. Dice: Señor, sigue forjando mi carácter. Señor, sigue transformando, mi Dios. No quiero vivir con los principios de este mundo, sino con los principios de tu palabra. Y aun cuando mi generación, mi mentalidad, Señor, aun cuando la sociedad en general piense de manera diferente, yo creo que tu palabra sigue siendo sí y amén. Y que se cumple, Señor. Por eso, Señor, ayúdame a ser transformado en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, tú me has revelado, mientras que estaba predicando Esteban, me has revelado cosas en mi interior. Tu Espíritu Santo me ha hecho ver situaciones que tengo que cambiar. Señor, no permita que me olvide rápidamente, que ahora que acabar el culto con los saludos, de repente nos despistemos y dejemos de profundizar en esos cambios tan necesarios. Porque Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. Porque nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. Y te ha traído a este lugar para decirte que te ama y que quiere ser instrumento de su gloria para poner vallado en este mundo que señala y que se burla de Dios, y que nosotros podamos levantar el nombre del Señor en alto, no solamente por lo que cantamos, no solamente por lo que predicamos, no solamente porque llenemos estadios, sino sobre todo, Señor, por nuestra conducta, por mi conducta. Padre, perdóname por mis pecados, debilidades. Perdóname, Señor, por haber justificado y argumentado espiritualmente, Señor, lo que no tenía justificación. Señor, ayúdame, Padre amado, a forjar ese carácter en mi vida y a ver con expectación lo que tú traes por delante para mi vida, Señor. Que nada ni nadie, Señor, me lo impida y me lo quite. Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que grandes cosas tú tienes, Señor, para cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a cambiar las agendas. Ayúdanos, Señor, a cambiar las prioridades. Ayúdanos, Señor, a dominar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor, nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a que realmente, Padre, todo lo que hagamos, pensemos, Señor, y vivamos, estén armonizados en tu palabra y en tu voluntad. Porque, Señor, volvemos a decir, no se trata de nosotros, de que nos sintamos bien, aunque nos encontremos a gusto. Se trata de ti, de tu propósito y de tu gloria. Y que mi testimonio, que tu testimonio no impida a ninguno venir y acercarse a tu presencia, Jesús. Padre, grandes cosas vienen en este tiempo. Grandes cosas, Señor. Hay un soplo de tu Espíritu Santo, Señor, en este país. Señor, cada vez que lo digo, Señor, puedo dar más argumentos, Señor, de personas, de conversaciones. Estoy viendo, Señor, como tú estás haciendo cosas que a lo largo de 40 años en el pastorado yo no había visto, Señor. Es un tiempo especial. Es un tiempo especial, Dios. Por eso, Señor, que nada ni nadie lo eche a perder, sino que, Señor, todo lo contrario, que haya un pueblo íntegro, Señor, coherente y fiel, que sabe trabajar en su Belén particular
y, Señor, enfrentarse a su valle de Ela en general y vencer a gigantes, a Goliat que se levante, Señor, altivo contra tu palabra y tu voluntad, Padre amado. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, porque nos transforma de gloria en gloria. Gracias, Señor, porque nos levanta en nuestra caída. Gracias porque siempre trae esperanza, Señor, en nuestros corazones. Gracias porque no estamos solos, no nos ha abandonado, Señor. Y si hemos escuchado esta palabra es porque tú tienes pensamiento de bien y no de mal a nosotros, Señor. Ayúdanos a cambiar, a levantar tu nombre, a glorificarte, para que tu reino se siga extendiendo, Señor, en esta ciudad de Córdoba y en este país. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. A tus pies